Bueno, pues nada, bienvenidos a la primera sesión de este campo temático, la cuestión del origen y del fundamento de la sociedad y el poder. Si vais a los materiales, os daréis cuenta de que este campo temático está puesto como un campo contextual, por lo tanto no nos lo van a preguntar en la EBAU, aunque en los posteriores campos temáticos, como es el de la ilustración y potencias y límites de la razón y tal, pues ahí sí que se hablará de Locke, de Rousseau, que los vamos a tratar aquí, ¿vale? O sea, me voy a centrar un poquito en explicar un poquito lo que significa, o sea, la teoría de Locke y Rousseau, pero teniendo en cuenta que esto no nos lo van a preguntar. Así es que, bueno, lo vamos a estudiar con un poco más de relajación. En los materiales también hay a lo mejor de esto, pues no lo sé, pero puede haber 20 o 30 folios y sin embargo lo vamos a ver en una sola sesión, ¿vale? Vamos a ver, es una introducción realmente a la política moderna, ¿vale? Porque no nos da tiempo a más y porque tampoco nos lo van a preguntar, ¿vale? Bien, la política moderna. En primer lugar, la política moderna se opone etimológicamente a la política clásica. Hablamos de moderna porque hay una política anterior, la política clásica. ¿Cuál es la característica de la política clásica? La existencia de un ideal de vida bueno compartido por toda la comunidad, ¿vale? La idea fundamental es comunidad, ¿vale? ¿Qué es pertenecer a una comunidad? Pertenecer a una comunidad es tener con los demás una idea compartida de lo que es vivir bien, ¿vale? Sea como sea, ¿eh? Voy a poner un ejemplo que ya pusimos el año pasado, recuerdo cuando hablamos de política, ¿no? Imaginaos que en el instituto está la pandilla de los niños que escupen lejos, ¿vale? Y entonces tú quieres entrar a esa pandilla, a la pandilla de los niños que escupen lejos, de primero de la ESO. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Eh? Escupir lejos, ¿vale? Y si escupes lejos, vas allí y escupes más lejos que nadie, ¿eh? Y entonces, bueno, te van a dar palmas en la espalda, reconocimiento, oye, ¿vale? Vas a tener honores, vas a ser alguien importante dentro de tu comunidad, ¿vale? Bien, todas las comunidades funcionan igual, o sea, tienen un ideal de lo que es vivir bien, de cómo hay que vivir, y tú tienes que vivir de esa manera, ¿vale? Vamos a poner otra. Imaginaos que tú quieres pertenecer a la peña del Barça, ¿vale? Y hay un día un partido Barça-Madrid. Y entonces tú llegas allí con tu traje del Barça, bufanda del Barça, y todos ahí, y tú gritando más que nadie, ¿eh? ¡Guau! Y todos, oye, oye, cómo grita este, ¿eh? Muy bien. Y de repente penalti. Lo tira al Madrid, ¿eh? Tensión. ¡Pam! Gol del Madrid contra el Barça. Y sales tú y te levantas. ¡Gol! ¿Eh? Se te van a quedar mirando todos como diciendo, ¿pero tú estás idiota o qué te pasa? No, no, es que yo soy del Madrid, pero ¿cómo que soy del Madrid? O sea, en esta peña no se puede ser del Madrid. En esta peña lo que hay que hacer es insultar al Madrid, gritar cuando, decir menudo robo y todas estas cosas. Pero no puedes ir con el Madrid, si no, no perteneces a esta peña, ¿vale? ¿Lo entendemos? Todas, absolutamente todas las comunidades funcionan igual, establecen un modelo de vida buena y tú si sigues ese modelo de vida buena te garantizas reconocimientos, te garantizas méritos, es decir, te garantizan la felicidad, ¿vale? Pero ¿a qué precio? Que no puedes ir con el Real Madrid, ¿vale? ¿A qué precio? Al precio de tu libertad. No tienes libertad individual. Tienes que hacer lo que dicen los demás. Tienes que hacer lo que dice la comunidad, ¿vale? Bien, voy a poner el último ejemplo para que quede claro, de cómo la comunidad garantiza tu felicidad si sigues los principios de la comunidad. Imaginaos que estamos en la antigua Grecia y viene Jerjes, que viene, bueno, pues en las guerras médicas y va a conquistar Atenas y Esparta. ¿Qué va a pasar cuando llegue Jerjes? Pues cuando llegue Jerjes, ¿os acordáis la película 300 atravesando las Termófilas? Cuando llegue Jerjes, seguramente va a violar a tu hija y a tu hijo, Va a coger a tu padre y a tu madre y los va a empalar, Va a coger a tu mujer o a tu marido y lo va a descuartizar entre cuatro bueyes, ¿vale?
Y entonces te preguntan a ti, ¿quieres ir a la guerra contra Jerjes? Y entonces tú dices, ay no, yo no voy, ¿eh? A mí me da miedo. Dices, pero ¿cómo que a mí me da miedo? ¿Pero tú eres idiota o qué te pasa? O sea, tú tienes que ir a la guerra y tienes que ir a la guerra el primero. ¿Por qué? Porque tú no puedes seguir siendo feliz. No puedes seguir siendo feliz si violan a tu hija, a tu hijo, descuartizan a tu mujer, que le prenden fuego a tu padre, a tu madre, porque tú te has escondido. No puedes seguir siendo feliz. Es decir, tu felicidad coincide con la felicidad de tu comunidad. No puedes ser feliz si la comunidad es infeliz. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Por lo tanto, la política clásica, la palabra importante, la comunidad. La comunidad está por encima de los individuos. Hay que dar la vida por la comunidad, por la patria. Ya sabéis lo que es la política clásica, ¿eh? Hay que dar la vida por la patria, ¿eh? La patria está por encima de ti, ¿ok? Bien, lo que no tienes es libertad, ¿eh? Pero bueno, eso es un detalle. Bien, vamos a por ellos. Características de este ideal de comunidad. La comunidad es superior al individuo, por lo tanto el individuo, si hace falta, dará su vida por la comunidad. La felicidad de la comunidad coincide con la felicidad del individuo. Tú no puedes buscar la felicidad por ti solo, eso no tiene sentido fuera de tu comunidad. Y a cambio, la comunidad te garantiza la felicidad, pero no tienes libertad de ningún tipo, ¿vale? No hay libertad individual. Bien, esto lo vimos el año pasado, pero aún no sabíais filosofía realmente. Ahora ya empezáis a saber filosofía, ¿no? Platón, ¿qué decía Platón? Existe un mundo de ideas, el mundo inteligible, inmutable, donde se encuentra la idea principal, la idea del bien, que es el origen del mundo sensible. El mundo sensible es copia de la idea del bien. Por lo tanto, podemos encontrar, conocer esos primeros principios, las ideas, ¿os acordáis? Que el filósofo gobernante al final del sistema educativo era capaz de conocer las ideas y después de haber visto el orden del logos teoreticos, entonces ya podía bajar a gobernar, ¿vale? A partir de las ideas. Podemos encontrar esos primeros principios para de manera deductiva organizar la sociedad, cómo tenemos que vivir, ¿vale? Esto era Platón. Ahora vamos a ver cómo se ha esto transmutado en el cristianismo medieval. Existe un mundo, lo pongo en dos columnas para que veáis las similitudes, Existe un mundo divino, eterno, donde se encuentra Dios, el sumum bonum, por si no quedaba claro, la idea del bien de Platón en el medievo se va a convertir en el sumum bonum, ¿vale? Donde se encuentra Dios, que es el origen del mundo sensible, claro, es el que lo ha creado todo, Podemos tener, ya veis que cambia no encontrar, sino tener, conocer esos primeros principios. ¿Por qué? Porque nos los ha entregado Dios, ¿no? Son la tabla de los 10 mandamientos. Esas son las leyes de la comunidad cristiana. Y si sigues esas leyes, la comunidad cristiana te garantiza la felicidad. Pero, oiga, yo sigo esas leyes y soy un desgraciado. No pasa nada, hijo mío. Te la garantiza en esta vida o en la que viene. Da igual. El paraíso es de los que sufren. Tú no te preocupes, que al final, tú vas a ser feliz y a existir ahí a la derecha del Padre. Pero tienes que seguir estos primeros principios, ¿vale? Podemos tener esos primeros principios, los 10 mandamientos, para de manera deductiva organizar la sociedad, organizar la comunidad, ¿no? Por lo tanto, vemos que la comunidad cristiana claramente responde al modelo de política clásica de lo que es la comunidad, igual que la comunidad griega, ¿vale? Bien, vamos a empezar con la argumentación. Si el objetivo era construir una comunidad, no múltiples comunidades, no, una comunidad que levantada sobre unos primeros principios, sea las ideas de Platón, sea los 10 mandamientos de los cristianos, ¿vale? Desembocase en un ideal de vida buena, ¿no? Es decir, que toda la comunidad compartimos la misma forma de vida, ¿vale? Este era el objetivo,
¿Qué es lo que ha pasado realmente? Y lo vimos en la introducción a los inicios de la modernidad. ¿Qué es lo que ha pasado? La realidad es que dentro del propio cristianismo surgen dos ideales de vida, bueno, contrarios, ¿vale? Los católicos y los protestantes tienen formas de vida diferentes y parten de los mismos primeros principios. Los dos son cristianos, los dos comparten los 10 mandamientos. Sin embargo, son la noche y el día, son polos opuestos, ¿vale? Bien, ¿cuál es la diferencia entre católicos y protestantes? Que ya la vimos en su momento, ¿eh? Realmente, según la presentación, lo he puesto al revés, ¿vale? Es decir, en la foto, los de la derecha serían benedictinos, los de la izquierda franciscanos, ¿vale? Los franciscanos van vestidos pobres, los benedictinos van llenos de alhajas, collares, anillos de oro, ¿vale? Entonces, lo de abajo, católicos y protestantes, debería estar al revés, ¿vale? Ya lo cambiaré cuando tenga un rato, ¿vale? Bien, ¿qué dicen los católicos? Los católicos lo que dicen es que la iglesia es la casa de Dios y entonces tiene que deslumbrar, tiene que verse el poder de Dios en la tierra, ¿no? Entonces la iglesia católica se dedica a acumular riqueza, ¿eh? La iglesia siempre ha estado de la parte del parné, de la parte de la iglesia, de la parte del dinero, del ninerito, a día de hoy también, por si alguien no había llegado aún a esa conclusión, ¿vale? La iglesia católica está de la parte de la riqueza, pero por otro lado, ahí tenemos a los franciscanos, vestido con su hábito hecho de tela de saco, que sostienen que Jesús es pobre. Jesús era pobre y Jesús estaba con los pobres. Por lo tanto, la iglesia ha de ser pobre. Bueno, esto ya solo es motivo suficiente para que se maten, ¿vale? Porque los franciscanos pretenden arrebatarle a la iglesia católica, despojarles de todas sus riquezas. Y hasta ahí podíamos llegar, ¿vale? Ahora, ¿en qué se sujeta esta estructura, la estructura de la Iglesia? En la infalibilidad del Papa. Solo el Papa, bueno, eso es una alarma de incendio, espero que no nos quememos. Solo el Papa es capaz de... Hay que irse cuando... Ah, no, ya se ha apagado, vale. Solo el Papa está en contacto con Dios, ¿vale? Dios le habla al Papa y el Papa, a través de los concilios, nos dice a todos los demás lo que tenemos que creer y lo que tenemos que pensar, ¿vale? Bien, frente a eso, los protestantes dijeron, no, naranjas de la China, de solo el Papa nada. Todas las personas tienen que poder leer la Biblia y saber lo que Dios les dice a ellos en su propio corazón, ¿vale? Por lo tanto, los protestantes defienden una interpretación individual de las escrituras, una democratización de la hermenéutica, una democratización de la capacidad de interpretación, ¿vale? Bien, claro, a los cristianos, perdón, a los católicos les viene muy bien que solo sea el Papa el que esté en contacto con Dios, porque eso significa que necesitamos de la Iglesia para que nos guíe. Sin embargo, los protestantes no. Si Dios nos habla a cada uno en nuestro interior, no necesitamos de la Iglesia para que nos guíe. Podemos guiarnos cada uno por nosotros mismos. ¿Ok? Esta es la diferencia entre católicos y protestantes. Y esto es lo que llevó a las guerras de religión. Entre otras cosas, bueno, muy de pasada, aparece la imprenta de Gutenberg, hasta ahora se transcribía textos en los scriptorium, pero la imprenta de Gutenberg empieza a permitir la difusión masiva, entre comillas, de los textos, ¿no? Y el más importante, por supuesto, el texto sagrado. Lutero pronuncia sus 98 tesis en las cuales critica a la Iglesia por vender reliquias, vender bulas, vender la salvación, pero en definitiva vender, 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 vender. La Iglesia se ha convertido en un comercio, ¿vale? Lutero pronuncia sus 98 tesis y lo más importante, Lutero traduce la Biblia del latín al alemán y este texto se considera el texto fundacional del alemán, ¿vale? Por primera vez, los seres humanos pueden leer los textos sagrados en lengua vulgar.
¿no? Esto hace que todo el mundo tenga acceso a la Biblia, ¿vale? Bien, esto es lo revolucionario de Lutero y esto es lo que desemboca en las guerras de religión y el cisma de Occidente. A partir de las guerras de religión se separan entre católicos y protestantes, ¿vale? Pero démonos cuenta, ¿qué decía la política clásica? La política clásica decía, la comunidad es superior al individuo, la comunidad es anterior al individuo. Y ahora resulta que en el cisma de Occidente, yo, voy a dejarlo otra vez claro, por si no, yo puedo elegir si soy católico o si soy protestante. Por lo tanto, ya no es anterior la comunidad. ¿Lo anterior quién es? Yo, ¿sí o no? El individuo se convierte en lo anterior. ¿Eh? El individuo es lo primero. ¿Eh? Y está por delante de cualquier comunidad. ¿Vale? Por tanto, vamos a argumentar. Si los mismos principios no han proporcionado un solo ideal de vida bueno compartido, sino que hay varios ideales de vida bueno compartidos, es decir, si los mismos principios han desembocado en diferentes comunidades, sea la comunidad lo que sea, acordaos, la del Barça, la del Madrid, la de los cristianos, la de los homosexuales, o sea, la que sea, cada uno tiene su ideal de vida bueno que va a seguir, ¿vale? Si los mismos principios no proporcionan una sola comunidad, entonces cada uno de nosotros es libre de elegir. Démonos cuenta, en la política clásica no existía la libertad. Sacrificaban la libertad en aras de la felicidad para pertenecer a la comunidad. Y aquí te dicen, no, 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 no. Primero eres tú. Y además eres libre. Y eres tú quien tiene que elegir, ¿vale? En consecuencia, el individuo pasa a ser superior a la comunidad. Es anterior a la comunidad y por tanto superior a la comunidad. Ya nadie va a dar la vida por la comunidad. ¿A santo de qué? Yo me apunto al club del Barça. ¿Eh? No, que tienes tú que dar la vida por el Barça. Pues me apunto al del Madrid, ¿eh? Y si no, al del Elche. Pero yo no le voy a dar la vida por ninguna de estas comunidades. ¿A santo de qué? Lo más importante soy yo. Que tú tienes que dar la vida por la patria. Oye, mira, ves tú. ¿Quieres dar la vida por la patria? Ves tú, yo no voy a ir. ¿Vale? Eso es la política moderna. Hemos dejado de funcionar como una comunidad, ¿no? Hay multitud de comunidades, cada uno pertenece a la que quiera, pero ante todo hay libertad individual, ¿vale? Libertad individual, ¿vale? Por lo tanto, aparece el individualismo. ¿Qué es la política moderna? Ese sistema en el cual los individuos tenemos que convivir juntos, ¿vale? Se ha derrumbado el ideal de vida bueno compartido, ya no existe una comunidad, imagen de arriba, ahí pues sí, ahí a lo mejor pueden tener todos las mismas creencias, los mismos gustos, las mismas, pero hoy en la foto de abajo, ¿una comunidad de qué? El barrio chino, el barrio indio, el barrio no sé qué, cada uno, unos judíos, otros tal, cada uno es su propia comunidad. Si viven juntos, no será en torno a qué comunidad perteneces, sino en torno a otra cosa, ¿vale? Derrumbe del ideal de vida bueno compartido y aparición del individualismo, ¿vale? De la libertad individual. Y esto es lo que tenemos que gestionar en la política moderna, ¿vale? Es decir, lo que está apareciendo es la diversidad que no existía en el mundo clásico. Todos a morir que viene Jerjes, ¿vale? A morir por nuestra comunidad. Problemas que genera la política moderna. Si ahora la comunidad ya no es anterior a los individuos, es decir, si los individuos son anteriores a cualquier sociedad, primer problema, ¿cómo son esos individuos en estado de naturaleza antes de vivir en sociedad? Este problema no lo tenía Aristóteles. Aristóteles decía que el ser humano era un zoón políticos, era un animal político, punto. Ya nacíamos en una comunidad, pero ahora en la modernidad no. ¿Y cómo somos los seres humanos antes de la comunidad? ¿Por qué se han unido los seres humanos para formar una sociedad? Los individuos para formar una sociedad.
¿Cómo se puede lograr que estos individuos libres actúen unidos? Daos cuenta, ¿eh? Porque esto es un problema, ¿eh? En nuestra sociedad tenemos problemas que nos afectan a todos. ¿Queréis que nos pongamos a hablar sobre el ecologismo? ¿Sobre el calentamiento global? ¿Cómo mierdas hacemos para que este conjunto de individuos libres, que cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Actúen juntos y afronten problemas colectivos? Aquí tenemos un problema, ¿eh? En la modernidad. En el mundo clásico estaba más claro que el agua, hay que ir a la guerra, todos a la guerra, se acabó. Pero ahora tenemos una imposibilidad manifiesta para poder hacernos cargo de problemas colectivos, ¿no? Y por último, claro, si tenemos que abordar problemas colectivos, ¿cómo se hace? Obligando a la gente, eso es evidente. Obligando a pagar impuestos, obligando a tal, obligando, ¿vale? Hay que obligarlos, a esos individuos libres. ¿Hasta dónde llega el poder del Estado para obligar a la gente? ¿Y hasta dónde llega la libertad individual, no? Estos son los conflictos de la política moderna que llegan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, estoy hablando, cuando hablo de la política moderna, no estoy hablando del pasado, estoy hablando de hoy, ¿vale? O sea, estos son los problemas de nuestra sociedad actual, ¿vale? Las soluciones que se dieron, el contractualismo, de manera general. En primer lugar, la política de Maquiavelo. Maquiavelo tuvo una obra que es El Príncipe, primera obra de política de carácter realista, donde Maquiavelo, en El Príncipe, no pretendió explicar cómo debería ser el buen gobierno. No, no, no. Sino Maquiavelo pretendió explicar cómo era realmente el buen gobierno, ¿vale? Es una política descriptiva del gobernante, ¿no? Y entonces Maquiavelo decía, bueno, el príncipe, si quiere seguir gobernando y mantener el poder, debe ser temido, ¿eh? Si debe ser temido, debe de vez en cuando obrar mal, ¿eh? ¿Para qué? Para que le tengan miedo, ¿eh? Incluso sacrificar inocentes y despellejarlos en la plaza pública. Y mirar a los demás y decirles, pues este no me ha hecho nada, ya veréis si me hacéis algo, ¿vale? De hecho, aún queda en nuestra mente eso de has llevado a cabo una acción maquiavélica, ¿no? Así como lo malo por definición, ¿vale? Bien, este es el primer texto de política moderna que simplemente fue descriptivo, ¿vale? Pero el primero que ya se hace eco del problema de la política moderna es el Hobbes, ¿vale? En la obra El Leviatán. Y Hobbes sí que se plantea cómo son los seres humanos en estado de naturaleza, después de este derrumbe del ideal de comunidad. Y Hobbes nos describe un estado de naturaleza donde el ser humano vive de manera salvaje, violenta, brutal, se encuentra con otro ser humano y si puede lo mata para arrebatarle lo que tiene. Es decir, hay una lucha constante por la supervivencia, ¿vale? Bien, es decir, Hobbes nos plantea un estado de naturaleza donde los seres humanos vivían sometidos al miedo, ¿eh? Nos dice Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que ya es bastante descriptivo del estado de naturaleza. Vivimos en una guerra de todos contra todos, ¿eh? Y así no se puede vivir, ¿no? Y precisamente por el miedo acabamos formando un estado, al cual le entregamos todo nuestro poder. Y el Estado se convierte en un poder absoluto, que puede hacer con todos nosotros lo que quiera. Le entregamos nuestro poder al Estado, ¿vale? ¿Pero para qué? Para que garantice la seguridad, para que garantice que no nos matamos entre nosotros, ¿vale? Este es el de lo que parte Hobbes, ¿no? El ser humano es malo y egoísta, por lo tanto, hay que dominarlo, ¿vale? Se le domina mediante el miedo y todo esto ¿para qué? Para garantizar única y exclusivamente seguridad, ¿vale? Que vamos a vivir en paz. No se garantiza ni libertad, ni igualdad, ni felicidad, solo seguridad, ¿vale? Bien, de Hobbes nos queda la idea del Estado que actúa, el Estado ha de actuar como una unidad, ¿eh?
el único capaz de ejercer la violencia legítima. Todos debemos entregar nuestro poder a ese Estado para que ese Estado mantenga la seguridad. En segundo momento aparece Locke en el Tratado sobre el Gobierno Civil. Y Locke, de alguna manera respondiéndole a Hobbes, dice, vale, bien, Hobbes, tienes razón, ¿eh? Y tenemos que vivir dentro de un Estado. Pero ese Estado puede hacer lo que quiera con nuestra vida y Hobbes empieza a limitar el Estado, ¿vale? No, no puede hacer lo que quiera ese Estado. ¿Cuáles son las limitaciones del Estado? Nos dirá Locke. Locke describe cómo es el ser humano en estado de naturaleza. Y no está de acuerdo con Hobbes, ¿no? Aunque seamos violentos y... No. Locke dice, mira, todo el mundo nacemos en una familia. Como nacemos en la familia, tenemos unas propiedades privadas, ¿vale? Y todos los seres humanos nacemos libres e iguales. Por lo tanto, si creamos un Estado, este Estado tiene que ser capaz de proteger la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿vale? Algo que se le olvida decir a los liberalistas habitualmente es que además Locke dijo el Estado debe proteger la propiedad siempre que haya suficiente para todos, ¿vale? Es decir, si no hay suficiente para todos, entonces la cosa cambia, ¿vale? Bien, entendemos que Locke fue el padre del liberalismo político, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo Locke realmente? Someter al Estado de Hobbes, no solo ha de garantizar la seguridad, sino que lo ha de someter al derecho, ha de someter al Estado de Derecho. El Estado no puede atentar contra nuestra vida y nuestra propiedad. El tercero de los contractualistas, venga, que ya terminamos, tranquilos. El tercero contractualista fue Rousseau. Rousseau describió un estado de naturaleza en el que los seres humanos vivían solitarios y poco a poco, por desastres naturales o por cualquier otra contingencia, se van encontrando entre ellos y van sintiendo simpatía al reconocerse frente a otro tipo de animales, ¿no? Y poco a poco empezaron a colaborar para cazar presas más grandes y poco a poco acabaron creando poblaciones. Seguramente la visión de Rousseau es una visión antropológicamente realista. Si todos los seres humanos fuésemos violentos y egoístas, como decía Hobbes, ¿cómo hemos llegado a la sociedad? O sea, es más probable que fuéramos como decía Rousseau y nos hemos ido juntando para ayudarnos los unos a los otros. Por lo tanto, Rousseau señala un estado de naturaleza donde los seres humanos son bondadosos y tienen empatía con otros seres humanos. El hombre es bueno por naturaleza, no es malo, como decía Hobbes, ¿no? Es la sociedad la que le corrompe, ¿no? Mediante las envidias, la propiedad privada, los desequilibrios y tal, ¿no? Bien, si el hombre es bueno por naturaleza, no tenemos que dominarlo. El hombre puede controlarse a sí mismo, puede gobernarse a sí mismo. Por lo tanto, aquí tenemos en Rousseau los pilares de la democracia, ¿no? Creer en unas personas que son capaces de gobernarse a sí mismas, ¿no? Vale. Y luego, por último, y ya estamos terminando, Marx. Marx no es un contractualista, pero ahora entenderéis por qué lo pongo. El Manifiesto Comunista se publica en 1849, creo, 50, mediados, ¿vale? Del siglo XIX, coincidiendo con las revoluciones obreras, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay injusticia en el mundo, ¿eh? El capitalismo o la industrialización ha desembocado en una primera fase en prácticamente casi que la esclavitud de los trabajadores, ¿vale? Y entonces aparece el Manifiesto Comunista como ese intento de igualar la sociedad, ese intento de luchar contra la injusticia, ¿vale? Bien, publica el Manifiesto Comunista, hay países que se vuelven comunistas, hay países a día de hoy que aún se consideran comunistas, otros lo han abandonado. La verdad es que el comunismo ha tenido
en la práctica poco éxito, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha tenido una consecuencia en Europa, ¿eh? En Europa estaba el peligro a que toda Europa se volviese comunista, porque Rusia era comunista. Entonces aquí el capitalismo no ha acampado a sus anchas, ¿eh? Aquí el capitalismo le ha dado derechos a los trabajadores, sanidad gratuita, pensiones, educación gratuita, precisamente para que Europa no se volviese comunista, ¿vale? Bien, digamos que desaparecido de Europa el fantasma del comunismo, pues ¿qué es lo que ha quedado de Marx, de esta lucha por la justicia en la política europea? Pues el estado del bienestar, ¿vale? El estado del bienestar. Es decir, los derechos sociales, ¿no? Sanidad, educación y pensiones, los tres pilares del estado del bienestar europeos, aunque no haya triunfado el comunismo, está claro que son herencia de la lucha marxista, ¿vale? Bien, y con esto quiero terminar la presentación. Simplemente, que yo sé que ha sido corta de un campo temático, ver toda la política moderna en un momentito, pero como no nos lo van a preguntar en la EBAU, sírvanos por lo menos para reflexionar, ¿no? Porque hay veces que no tenemos, criticamos mucho nuestra Constitución por motivos que no vienen al caso y que son de peso, pero sí que es verdad que desde el punto de vista filosófico-político, la Constitución española es muy avanzada, ¿no? Y entonces os he presentado estos autores para que seamos capaces de interpretar la definición de España que hay en la Constitución española de España es un Estado de derecho democrático y social, que esto os lo tienen que haber dicho muchas veces, ¿no? A lo largo de vuestra vida. España es un Estado en el, en el sentido hobbesiano de Hobbes, es una unidad, el único capaz de ejercer la violencia legítima, al cual le hemos entregado todo nuestro poder, ¿vale? Por eso no hay aquí la violencia que hay en Estados Unidos, que quede claro, ¿vale? Y no tenemos armas en nuestra casa, o por lo menos tan libremente, ¿vale? España es un Estado de derecho, como dice Hobbes, no es un Estado absoluto que puede atentar contra nuestra propiedad, contra nuestra vida, contra nuestra familia. No, el Estado tiene que estar sometido al derecho, como todos los demás, ¿vale? Democrático, en términos hobbesianos, no, el Estado no lo forman extraterrestres ni gente especial que tiene el poder, no, son los representantes del pueblo. La soberanía continúa residiendo en el pueblo, no hemos entregado nuestro poder, ¿vale? Y luego, por último, social. El Estado español debe velar por los derechos sociales, estos que intentan evitar la injusticia y amortiguar el capitalismo, como son los pilares del estado de bienestar, educación, sanidad y pensiones. Y esto, por mucho que haya muchos que lo critiquen a día de hoy y que les gustaría, desde posturas más liberalistas, que no existiese el estado del bienestar, porque parece que eso es un gasto con los pobres, esto lo pone en la Constitución española. España es un Estado de derecho democrático y social. Hay que defender la educación pública, la sanidad pública y las pensiones públicas porque es lo que hemos decidido todos los españoles en la Constitución española. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y terminamos aquí la sesión de política.